desastrosa. Porque es un personaje de verdad, creo que el título del libro es muy bueno, Hombre de un siglo. Pero eso tiene muchos significados. No nada más es que Andrés va a cumplir un siglo de edad, porque aparte, como él bien ha dicho, dice, el chiste no es llegar, el chiste es llegar así, claro, así sí, ¿verdad? Porque hay gente de esa edad, pero llegar como Andrés. Bueno, y entonces, en este libro, creo que el talento de esta joven autora, pero muy madura en sus letras, es que nos da una obra en la que va entremezclando la vida de Andrés, que es como una novela de aventuras, van ustedes a ver, ¿eh? Si no conociéramos a Andrés, no supiéramos que todo eso es cierto, pensaríamos que había un poco de fantasía en todo lo que cuenta esa mujer, pero es cierto, es una vida realmente notable, ¿no? Con unas aventuras de verdad como de película. Pero además Alejandra se ve que hizo una profunda investigación histórica porque va entremezclando la vida de Andrés con todos los incidentes históricos que van pasando a lo largo de todos esos años, que estamos hablando pues prácticamente, como les digo, del siglo XX, ¿no? Porque Andrés además, lo que es realmente increíble es cómo llega este jovencito que prácticamente ni hablaba español, y a la hora que lo van descubriendo los intelectuales importantes de la época, muy particularmente, que ya mencionaban, esta mujer extraordinaria, que fue, Dios mío, Antonieta Rivas Mercado, y que se dan cuenta del talento impresionante que tenía este jovencito, que estaba empezando a hablar el español y que sin embargo podía absorber toda la literatura y las obras que le daban como esponja, y no nada más eso, sino que interpretarlas, entenderlas, comentarlas. Antonieta se fascinó con él, al grado que se lo llevó a vivir 2 años a su casa. Le decía el niño Andrés. Y ella fue la que le acercó muchísimo a toda la literatura de todo el mundo, a toda la literatura universal, y fue también la que lo incitó muchísimo a que escribiera Los hombres que dispersó la danza. Antes me contaba un día, no sé si a ti te lo dijo Alejandra, porque creo que no está aquí, que de hecho fue ella, Antonieta, la que un día en su maquinita de escribir le dijo, a ver, niño, platíqueme estas historias, porque las vamos a escribir. Y que Andrés se las fue dictando y que ella las escribió en su maquinita, ¿verdad? Esa, sí, porque no sé si lo vi aquí, pero esa historia fantástica. Y fue la que propició que la primera edición de ese libro extraordinario, que ya lleva no sé cuántas ediciones. Entre otras, una bellísima que hizo Miguel Ángel Porrúa, que le recomiendo mucho, es de las mejores. Entonces, Alejandra nos va llevando desde el nacimiento de Andrés, que ya nos relató Daniel, con mucho talento, ¿no? Que se adelantó a su comadrona, a la comadrona. Dice Andrés que llegó desde, que siempre llegaste adelantado, ¿verdad, Andrés? Con prisa. ¿Cómo naciste? Al nacer. Y nos va describiendo toda esta vida que él tiene, en todo el ambiente en que vive, en este pequeñísimo pueblito, Izhuatán. Ese no lo conozco, pero yo creo que sigue siendo un pueblito, ¿no? Describe a esta mujer maravillosa, la madre, doña Martina, Tina Mann, para los amigos, la abuela, Bárbara Pineda, que son unos personajes que se van haciendo cercanos a uno, de cómo nos los va describiendo Alejandra, porque creo que Alejandra realmente logra meterse en el alma, en el corazón de Andrés, porque nos va transmitiendo no nada más los personajes, las situaciones, sino que nos va transmitiendo los sentimientos. Hay momentos verdaderamente conmovedores, hay momentos de risa, porque también capta muy bien ese maravilloso sentido del humor de Andrés. Y va también intercalando anécdotas, unas anécdotas sensacionales que verdaderamente nos sacan la carcajada. Entonces pasamos de un momento, digamos, melancólico por ciertas historias que nos cuenta tristes, a momentos eufóricos por las cosas tan graciosas que nos cuenta, a momentos muy tensionantes, por ejemplo, como cuando nos cuenta cómo se va Andrés con Vasconcelos a la campaña, y que hay momentos en que prácticamente pone en riesgo su vida, pues ustedes saben que fue muy atacada todo el grupo de vasconcelistas, y después el profundo dolor que le dio a Andrés cuando se entera del suicidio de Antonieta en París, en la Catedral de Notre Dame, que, bueno, lo sumió en una profunda depresión. Y todas esas emociones tan fuertes las vamos de verdad viviendo en este libro que escribió Alejandra. Pero otro aspecto también que a mí me fascinó como cronista del centro histórico es que Alejandra también va mencionando todas estas calles, plazas, monumentos, cantinas, bares, restaurantes de la ciudad, las calles que Andrés caminó, las casas donde vivió,
las plazas donde leyó. Entonces es también una crónica extraordinaria de lo que fue la Ciudad de México en esas décadas. Y también vamos viendo a través de estas letras cómo ha ido cambiando, cómo ha ido transformándose la antigua Ciudad de México, que ahora llamamos centro histórico. Pero hay que recordar que hasta pocos antes era el centro y hasta mediados del siglo XIX era la Ciudad de México. Nos cuenta, por ejemplo, cómo cuando llega Andrés, ¿no?, siendo un jovencito en los años 20 a la Ciudad de México, a la estación de Buenavista, y cómo empieza a caminar buscando la calle de Mina, porque era donde se iba a ir a alojar con unos paisanos. Y cómo va descubriendo la ciudad impresionado. Cómo, por ejemplo, fíjense que me fascinó, cuando Andrés llega a la Ciudad de México, lo que ahora conocemos como el Monumento a la Revolución, era un cascarón de hierro de lo que iba a ser el Palacio Legislativo, que iba a construir Porfirio Díaz y que nunca se concluyó porque vino la Revolución. Entonces, cuando Andrés llega, todavía existía ese cascarón de hierro que lo impresiona. Y nos cuenta cómo va caminando por la Alameda, cómo va descubriendo todas estas calles de la ciudad, cómo se fascina con la Alameda, donde hace un pequeño descanso en una de las bancas, hasta que llega por fin ahí a encontrar este lugar en la calle de Mina. Después nos lleva a San Ildefonso, donde estudió Andrés, el bachillerato, y donde se va a relacionar con muchos de los intelectuales más importantes de su época, que, como les digo, se fascinaban con Andrés, porque además de su gran erudición, talento y cultura, además de todo, como les digo, era un hombre con un gran sentido del humor, compositor además. Saben ustedes que él ha hecho muchísimos versos de La Llorona, que no sé cuántos versos tiene, bueno, Andrés ha hecho, y se sabe todas las coplas que se pueden imaginar. Es un día de verdad, hay que ponerse con él. Coplas, Andrés. ¿Te sabes todas las coplas, verdad? Sí, te sabes todas las coplas. Baila aparte muy bien, Andrés. Todavía en su vela de los 97 años, yo me eché unos pasitos con él, les quiero presumir, ¿verdad? En tu vela. Íbamos todas con nuestros trajes de tehuana bellísimos, y nuestras trenzas que nos hizo Cibeles. Entonces, este ser extraordinario va viviendo esta ciudad y Alejandra nos las va transmitiendo. Me encantó, por ejemplo, pensar que a Andrés le encantaba ir a leer a la Plaza de Loreto. No esta que está en el sur del Señor del Lim, no, la Plaza de Loreto que está en el centro, que es una verdadera maravilla, que es comparable, les prometo, a una plaza de Roma. Nada más que, claro, ahorita está llena de teporochos, ¿verdad? Entonces está esperando su momento. Pero cuando Andrés estaba ahí en San Ildefonso, esa era una plaza que se ve que estaba muy bien, porque a Andrés le gustaba mucho ir a leer ahí, después de que salía del bachillerato. Y bueno, también nos hablan de las que afortunadamente todavía existen, todas las librerías de viejo, donde, bueno, pues era su fascinación, sus visitas a la Lagunilla. Ustedes saben que Andrés es uno de los grandes bibliófilos de México. De hecho, el año pasado tuve el gusto de estar con él y participar en la entrega del premio del bibliófilo que se da cada año en la Feria del Libro de Guadalajara. Se lo dieron a Andrés. Su biblioteca, que es algo impresionantísimo. ¿Cuántos volúmenes la biblioteca de Andrés? No, 20,000. 41,000, imagínense eso. Es como una biblioteca pública. Bueno, y tuvo la generosidad de donarla a su estado. Entonces, ahora esa biblioteca impresionante está en una casona bellísima en el centro de Oaxaca. Cuando vayan, no dejen de visitarla, porque era su pasión. La Casa del Pueblo. ¿En la Casa del Pueblo? Ahí está. Ahí estuvimos en la inauguración, ¿verdad? Porque Andrés les quiso una cosa, muchas veces no tenía para comer, pero eso sí, nunca dejaba de comprar un libro. Esa era su pasión y sigue siendo su pasión. A mí me llama la atención porque cuando va al Consejo de la Crónica y ve alguna novedad, inmediatamente la quiere. Le digo, Andrés, pero ¿ya qué haces con tantos libros? Sigue buscando libros, porque aparte ha donado bibliotecas a varios lugares, a su pueblo, a Tlacochahuaya, en donde tiene una casa preciosa, que ha hecho un pequeño museo en homenaje a su mujer, a Alfa, esa mujer notable que podemos ver aquí. Porque aparte otra cosa que tiene el libro que es deliciosa, unas fotografías fantásticas. Hay una fotografía aquí de Cibeles de bailarinita, que bueno, Cibeles, me emocionó. Y Alfa que siempre se sintió muy orgullosa, paisana de Andrés, siempre se sintió muy orgullosa de su origen juchiteco y siempre iba con sus maravillosos trajes, sus collares de oro, ¿no? Todo este garbo es extraordinario. Aquí nos enteramos cómo fue ese romance,
porque Andrés aparentemente era un tipo impescable, ¿eh? Bueno, ay, que esa es otra cosa, que qué bien manejaste, Alejandra. Las aventuras amorosas de Andrés, porque miren que fue bravísimo, bravísimo. Entonces, y aquí tenemos algunas fuertes encuentros amorosos de Andrés con personajes, pero los manejaste tan bien, con tanta, de veras, categoría tan bien manejados, porque sí nos das totalmente esos momentos de gran pasión de Andrés con estas tantísimas mujeres, pero siempre digo, de verdad que qué bien lo manejaste, te felicito muchísimo. Sí, porque yo digo que, bueno, si se hicieran, ¿cuántos libros se tendrían que hacer de Andrés? Por ejemplo, de toda su faceta, esta bohemia, que decíamos, aquí, también que nos lleva por todas las cantinas, el Salón México, fíjese, el Palacio de Mármol, que es un edificio muy bonito, que fue de la esposa de Porfirio Díaz, de Carmelita Romero Rubio, de los papás, que está en la calle de Tacuba, casi en la plaza, casi enfrente del Palacio Minería, más bien, del mismo lado, y que es una casa impresionantemente bella. Pues resulta que yo no sabía que ahí fue un salón de baile, medio de mala muerte, al que Andrés era un poco aficionado, ¿verdad? En una época iba a bailar ahí bastante con las muchachonas al Palacio de Mármol. Pero también nos habla de sus tertulias en el Café de París, con todos los intelectuales de la época, y fue un lugar también, un sitio de reunión, a donde también llegaron a reunirse cuando llegaron los refugiados españoles, se reunían ahí también, con quienes Andrés hizo una gran amistad. Y una cosa que yo no sabía, que es interesantísimo, que Andrés ayudó a Fidel Castro, porque cuando estuvo aquí Fidel Castro preparando su revolución, ¿no? Resulta que lo encarcelaron, junto con Che Guevara y otros cuantos cubanos. Pues Andrés intervino para que soltaran a Castro. Entonces, Castro le tiene un gran reconocimiento y cariño a Andrés. Creo que hace 2 años estuviste en Cuba, Andrés, ¿verdad? Y te recibieron como, bueno, a todo un personaje. O sea, son todas estas facetas de Andrés que de verdad son fascinantes. Aquí van apareciendo, si les digo los nombres, ¿qué puedo decir? Se los voy a pantallar tremendamente. Todos los artistas que ustedes pueden imaginar fueron amiguísimos de Andrés y pintaron a Cibeles y pintaron a su mamá Alfa, a doña Alfa, Frida Kahlo, Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, Manuel Rodríguez Lozano, que fue de los primeros que conoció Andrés cuando llegó a México, el doctor Atl, Nahui. Cuentan aquí, qué bueno que contaste esas anécdotas tan simpáticas de unas comidas que hacía el doctor Atl, que vivía en el claustro de la Merced, este bellísimo claustro que afortunadamente se salvó, que está en la calle de Uruguay. Y ahí vivió un tiempo el doctor Atl con Nahui y Olin, esta mujer bellísima, loquísima. Y Andrés iba a esas comidas, ¿verdad? Y era muy amigo de ellos. Y cuenta muy chistoso porque el doctor Atl cuenta en su comida que que Nahui, que era muy loca, ellos hacían unos grandes peroles con espaguetis en el patio y invitaban a todos los amigos a comer. A lo mejor el maestro Anguiano estuvo alguna vez por ahí, ¿no? Y resulta que en un momento dado a Nahui le entraba la locura, la pasión, y tiraba los espaguetis. Y todos pensaban, nos vamos a quedar sin comer. Pero dice Andrés, yo creo que era un poco estudiado, porque siempre sacaban otro perol con espaguetis. Siempre comíamos. Bueno, entonces, bueno, ya ustedes ya lean el libro, ¿verdad? Bueno, sus grandes amigas, doña Griselda Álvarez. Bueno, ahorita uno les dice doñas porque son unos personajes, pero cuando Andrés no convivió con ellas, pues eran unas chamacas, esas Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo, eran sus cuatachonas del alma cuando todos eran jóvenes, ¿no? Y tenían sus aventuras y tuvieron sus romances por ahí, Andresito, con varias de ellas tuvo Andrés sus romances en sus juventudes. Cuenta que hacían unas fiestas María Izquierdo en su casa que estaba en la calle de Perú y que entonces de repente, cuando ya estaban todos bastante contentos, de repente decía María, bueno, voy a apagar la luz y las mujeres vamos a agarrar a un señor y ese es el que nos toca, ¿eh? A ti te tocó un día Lola Álvarez Bravo, ¿verdad? Me contaste. Bueno, todas estas cosas aquí las van a poder disfrutar y gozar. Ya no me voy a extender más porque si no casi les voy a contar el libro. Y se trata de que lo compren y que lo lean y que lo atesoren. Y bueno, pues yo quiero de verdad felicitar muchísimo aquí a los que hicieron el libro y digo particularmente a Alejandra, de verdad te lo digo, me apantallaste. Muchas felicidades a todos y pues que disfruten mucho el libro y muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada.
Con especial agrado y reconocimiento tengo el gusto de presentar a ustedes al vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República, licenciado Ernesto Gil Elorduy, quien se ha desempeñado en la administración pública por más de 40 años, desde que se inició en la Secretaría de Industria y Comercio. El senador Gil Elorduy ha sido electo diputado federal en 2 ocasiones por el estado de Hidalgo, presidente municipal de Pachuca, secretario general de Gobierno, secretario de Educación Pública, presidente del PRI en su estado natal y maestro del Instituto de Capacitación Política de su partido. Ostenta actualmente la presidencia del Grupo Mundial y Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat y, entre otras actividades, es articulista del diario El Sol de México. En el Senado de la República es secretario de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez e integrante de las comisiones de Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. Senador Gil Elorduy, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero platicar con ustedes de la preocupación que su servidor tenía hace unos días que me hicieron el aviso de esta honrosa posibilidad de comentar el libro de Alejandra Reyes sobre don Andrés Enextrosa. Y en esa angustia por saber que iba yo a compartirlo con gente del nivel académico, intelectual, como los que están aquí, le platicaba yo a mi amiga de siempre, Ángeles González Gamio, que habiendo yo tenido una actividad política en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, como don Andrés, intenté la mañana del día de hoy caminar por Jicotencat, por Donceles, recordando lo que ella plasma en el libro, en el que dice cómo se impactó don Andrés cuando llegó al recinto de Donceles, donde era la Cámara de Diputados, en la primera ocasión que fue legislador. Y como a su servidor también le tocó esa distinción, pues el día de hoy dije voy a quitarme los nervios y como él siempre hacía y hace seguramente, cuando tiene alguna preocupación, me fui a dar una vuelta por las librerías de Viejo, a transitar por las huellas perennes de don Andrés. De la lectura de este excelente libro de Alejandra Reyes, en el que de la mano de Andrés Enextrosa nos lleva, como Virgilio al Dante, por los caminos de la selva oscura, con la luz del sentimiento y la poesía. Destaco algunos rasgos que le dan esencia y cuerpo al personaje oaxaqueño. Su fuerza de voluntad, carácter y amor a México está en la fuente de su origen, en el barro de su Izhuatán, en Oaxaca, en la humedad de sus olores, en el horizonte infinito de sus paisajes. Enextrosa cruzó todos los días y todas las noches el desierto, seguido por su sombra. La fuerza interior lo hizo grande. Su humilde generosidad lo hizo diferente y admirable. Su orgullo indomable lo hizo digno y libre. Del mí posesivo que escuchó en un regaño infantil, como lo relata Alejandra, se forja el poeta desprendido que esparce amistad y talento sin esperar nada a cambio. Enextrosa es una lúcida memoria presente. Es un oaxaqueño mexicano universal. Lo que más fluye en su corazón y en sus venas es la sangre del amor por la libertad. Sería un alarde de mi parte comentar sobre la vida literaria, académica y personal de don Andrés, porque lo han hecho con una gran profusión y talento y conocimiento mis compañeros presentadores. Yo, con riesgo de equivocarme, creo que sentiría con mayor claridad y entendería mejor su paso por la política y por la vida parlamentaria.
2 veces diputado federal y una senador de la República. La representación política tuvo siempre un legislador preocupado y ocupado en dignificar los cargos de elección popular. En las cámaras de diputados y senadores hay una historia escrita en el diario de los debates que compendia las discusiones, propuestas, iniciativas, leyes y discursos y que dan cuenta del pensamiento y acción del legislador. Don Andrés vivió y sintió la angustia y la esperanza del pueblo en las campañas políticas que realizó. Cumplió a cabalidad sus tareas parlamentarias, entendió y entiende la política como el servicio a los demás. Comprometió siempre su actuación a favor de los más necesitados, de los pueblos indígenas, de su raíz. Ahí están como testimonio escuelas y bibliotecas por las que tanto se empeñó, con la donación inclusive de la propia. En la tribuna fue un orador que resaltó las virtudes y la lucha de los héroes patrios. La sencilla claridad de su palabra y la fuerza de sus argumentos merecieron el reconocimiento y respeto de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de diversas ideologías. Uno de sus más brillantes discursos fue aquel 7 de octubre de 1982, en la conmemoración del aniversario luctuoso del senador Belisario Domínguez. En esta pieza oratoria, Enestrosa nos lleva por las grandes etapas de la historia de México, que nos dice, y cito por la importancia del mensaje: es la historia por la independencia, la libertad, la justicia. Con cenizas de héroes se forjan los héroes. El hombre pasa, la patria se queda. Las patrias no mueren, viven, sufren, esperan. En el héroe, en el mártir, en el apóstol, en los libertadores, se concretan todas las potencias de los pueblos. Cuauhtémoc nos lega la lección que enseña que es más grande el que pelea por la libertad que quien brega por la esclavitud, aunque resulte vencedor. Hidalgo nos dijo que el pueblo que quiere ser libre lo será, y nos trazó la senda para no consentir jamás tiranos en la tierra. Lo único que infundía aliento a la causa republicana, herida de muerte, era la grande alma de Juárez, su serenidad estoica, la fe clarividente de su raza que asciende a la civilización y a la conciencia libre. Con Benito Juárez, nos dice Enestrosa, la república era incólume. De esa estirpe, continúa, era Belisario Domínguez. Amaba las letras y las ejercía. Suya era la causa de México, la verdad, siempre la verdad. Y aunque al decirla vaya de por medio la vida, nunca traicionarla. La verdad no muere porque se corte la lengua que la dijo. Estos son algunos trazos del profundo y sensible discurso del senador Enestrosa. ¿Quién iba a decir que 11 años después, en ese mismo recinto del Senado de la República, en la calle de Jicotencal, que tantas veces cruzó nuestro homenajeado Enestrosa, recibiera la mayor condecoración a que puede aspirar un mexicano por los servicios prestados a la patria? La medalla Belisario Domínguez fue colocada en el pecho de don Andrés, y como bien escribe la autora de este libro, Alejandra Reyes, cayó sobre su corazón como un peso enorme, porque aquella insignia era como el sol que iluminaba su cielo azul y cobijaba su paraíso, así de grandiosa y lejana. Por su intensa vida entregada a México, merecía este reconocimiento de la República, porque como se lee en la inscripción de la medalla, ennobleció a la patria. Enestrosa no solo vio pasar la historia del siglo XX, la vivió a plenitud, día y noche. Escritor, literato,
periodista, político, compositor. Don Andrés Enestrosa es un hombre libre entre los poetas libres. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Ahora me place presentar a ustedes a los hermanos Mario y Javier Nandayapa, para quienes pido un fuerte aplauso. Son virtuosos de la marimba y tienen preparado un popurrí de música oaxaqueña en honor del maestro Andrés Enestrosa. Escuchémoslos.